Bienvenidos al canal El despertar de la afiliación. La desaparición del universo. Autor Gary Renard. Primera parte. Un susurro en tus sueños. Capítulo 2. La alianza clandestina de J. Parte 1. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Arten y Pursa desaparecieron en un instante y mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Ocurrió eso en verdad? ¿Fue acaso una alucinación? ¿Regresarían? Ni siquiera había pensado en preguntarles cómo habían llegado aquí o exactamente quiénes eran. ¿Eran ángeles? ¿Maestros ascendidos? ¿Viajeros en el tiempo o qué? Sobre todo, ¿por qué se le aparecieron y le ofrecieron enseñanzas metafísicas avanzadas a un tipo tan común como yo, con interés en espiritualidad y que nunca ha ido a la universidad? Decidí de inmediato que no le diría nada a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a Karen. Ella estaba pasando por una época estresante y difícil en su trabajo, que requería de muchísima concentración. Lo último que necesitaba ahora mismo era enterarse de que yo estaba montando toda una obra de teatro al estilo Juana de Arco y con personajes en vivo. En quien sí decidí confiar fue en mi perro Nupei, con quien siempre podía contar para no emitir juicios. Luego intenté olvidarme del asunto, tranquilizarme y esperar a ver si el episodio era una extraña ilusión psicótica causada por exceso de meditación o si ocurriría de nuevo. Esa noche, en cama, después de que Karen se quedó dormida, permanecí despierto por horas pensando en algunas de las cosas que mis visitantes me habían dicho. Sentía una resistencia natural hacia la idea de que Dios no hubiese creado el mundo, puesto que me lo habían dicho tantas veces en mi vida. Pero mientras reflexionaba, comprendí que esa idea respondía a muchas preguntas. Siempre me había preguntado cómo es que Dios permitía tanto dolor, sufrimiento y horror en el mundo. Y cómo es que personas buenas podían a menudo pasar por situaciones infernales indecibles. Si lo que Arten y Pursa decían era cierto, significaba que Dios no tenía nada que ver con eso. Eso hacía que Dios fuera menos temible en un sentido. Mientras me quedaba dormido, me pregunté si creer que Dios era inocente de crear este mundo sería un insulto a Dios, o sencillamente un insulto a un mito antiguo que la mayoría de la gente había decidido incluir en sus religiones. Al considerar seriamente la posición de Arten y Pursa, ¿cómo saber si no estaba elevando mi opinión de Dios para hacerlo más alcanzable? Una semana después,
Un martes en la tarde, estaba solo en mi sala trabajando, cuando Pursa y Arten me sorprendieron con su segunda aparición. Esta vez, yo estaba en mi sofá y mis dos visitantes aparecieron cada uno sentado en una silla. Arten comenzó a hablar casi de inmediato. Arten, pensamos en visitarte esta noche porque sabíamos que Karen había salido con unas amigas. Tomaste la decisión correcta al no hablarle todavía de nosotros. Ella tiene ahora mismo sus propios intereses. Déjala que aprenda lo que debe aprender. Hay maestros que intentarán decirte que la vida no es un salón de clases y que no estás aquí para aprender lecciones, sino simplemente para experimentar la verdad que ya está en tu interior. Están equivocados. Tu vida es bastante como un salón de clases, y si no aprendes tus lecciones, entonces no experimentarás la verdad que está en tu interior. No tiene nada de malo sentir y experimentar tu vida. De hecho, en tu condición actual, sería bastante difícil no hacerlo. Pero existe una mejor forma de ver. Pursa, has estado pensando mucho la semana pasada. ¿Estás listo para seguir? Gary, primero, desearía saber más sobre ustedes. Por ejemplo, ¿qué son exactamente? ¿Cómo se materializan aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no un tipo con pasión en el vientre que desea ser profeta? Mi mayor ambición es mudarme a Hawái, convivir con la naturaleza y beber cerveza, aunque no necesariamente en ese orden. Arten, lo sabemos. Primero que todo, los dos somos maestros ascendidos. No somos ángeles. Los ángeles nunca han nacido en cuerpos. Como tú, hemos nacido miles de veces, o por lo menos eso es lo que parece. Ahora ya no tenemos necesidad de nacer. Segundo, nuestros cuerpos simbolizan la última identidad terrenal que tuvimos. No te diremos cuándo fue, porque está en tu futuro y no queremos involucrarnos en un patrón de ofrecerte información de lo que aparente ser tu futuro. Gary, no desean interrumpir la secuencia tetradimensional de tiempo y espacio. ¿Es así? Arten, no podría importarnos menos el enigma tetradimensional de tiempo y espacio. Sencillamente, no deseamos despojarte de tus oportunidades de aprender tus lecciones en carne y hueso y acelerar tu regreso a Dios. La mayoría de los maestros ascendidos usan sus últimas identidades terrenales con fines de enseñanza, manteniendo en mente que el término últimas es un concepto lineal ilusorio. Algunas apariciones proclaman ser maestros ascendidos, cuando en realidad se trata de ilusiones vanas de parte de la mente que está proyectando la aparición. El tipo de aparición es más como ver a un fantasma o a un alma perdida.
Una mejor descripción sería ver un alma en apariencia separada. Pero un verdadero maestro ascendido sabe que él o ella jamás puede separarse de Dios ni de nadie. Gary, ustedes dijeron que habían estado hace 2000 años con J. ¿Me estaban tomando el pelo o pueden decirme quiénes eran? Arten. En esa época, ambos éramos personas a quienes ustedes se refieren ahora como santos. Ustedes asumen que todos los santos son maestros ascendidos, pero eso no es cierto. Solo porque una iglesia llama santo a alguien, no los convierte en seres como J en función de sus logros. Siempre he pensado que fue muy generoso de la iglesia hacerme santo, considerando que nunca pertenecía a su religión. Éramos judíos al igual que J. Si nos preguntas a algunos de nosotros, los discípulos, sobre el cristianismo, diríamos, ¿qué es eso? Sí, algunos de nosotros fundamos sectas judías basadas en el Maestro, pero ciertamente no una religión separada. Se tomó cientos de años llegar a fabricar la mayoría de las bases del cristianismo y no tuvo nada que ver con nosotros. Sigue siendo fabricada. ¿Cuántos de los cristianos estadounidenses actuales saben que algunas de sus ideas más sagradas, como la glorificación al final de los tiempos, no fueron nombradas sino hasta el siglo XIX? Dichas ideas son cíclicas. Algunos de los primeros cristianos, y muchos desde entonces, han creído que J iba a regresar como un cuerpo glorificado muy pronto. Pero, como verás, J te enseña ahora cómo lo hace el Espíritu Santo, a través de tu mente. Pursa, en cuanto a cómo nos materializamos, no serías capaz de entenderlo todavía. Pero te diremos que la mente proyecta las imágenes corporales. Tú crees que los cuerpos hacen otros cuerpos y luego el cerebro piensa, pero nada piensa, excepto la mente. El cerebro es apenas una parte del cuerpo. Es la mente que proyecta el cuerpo, incluyendo el tuyo. No estoy hablando de esa pequeña mente con la que te identificas. Me estoy refiriendo a la mente completa que está más allá del tiempo, del espacio y de la forma. Esta es la mente con la que Buda hizo contacto. Aunque la gente no comprende que está a un paso muy importante de distancia de unirse con Dios. Esta mente hizo todo el universo, cada cuerpo y cada forma que parece estar en él. La pregunta es, ¿por qué? Hablaremos de la razón, la cual en tu caso es inconsciente, por la cual fue hecho tu cuerpo. Pero nuestro estado de percepción nos coloca en una posición en donde podemos hacer deliberadamente estos cuerpos con el único
y exclusivo propósito de comunicarte el mensaje del Espíritu Santo de una forma que puedas aceptar y comprender. De nosotros, sabemos que no tenemos otra identidad distinta a la del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos manifestación de Él y nuestras palabras son suyas. Cuando J apareció ante nosotros en carne y hueso, después de haber sido crucificado, Él simplemente creó otro cuerpo para comunicarse con nosotros. Su mente podía hacer su cuerpo aparecer o desaparecer, como en la tumba. En esa época no podíamos en verdad comprenderlo. Entonces cometimos el gravísimo error de darle gran significado al cuerpo de J, que en realidad no era nada, en vez de la mente, la cual es lo importante. No obstante, no deberías juzgarnos por nuestro entusiasmo excesivo. ¿Cómo te habrías sentido si alguien a quien conocieras más allá de la duda, que estuviera más muerto que mi abuela, llegara a conversar contigo e incluso se dejara tocar para que supieras que era legítimo? Gary, no sabría si me haría en los pantalones o me quedaría ciego. Pursa, nuestra reacción fue similar, aunque no usamos esas palabras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas al padre Raymond del cursillo? Gary, sí. Pursa, ¿recuerdas que te habló de un contemporáneo de Sigmund Freud llamado Grudik? Nota, aunque yo no era católico, acepté ir con el amigo a quien le había retirado la demanda legal, a participar en una experiencia espiritual de 3 días llamada el cursillo, el cual fue llevado a cabo en una iglesia católica en Massachusetts. El evento hacía hincapié en la risa, los cantos, el amor y el perdón. Y para mí fue una gran sorpresa, porque no sabía que podía haber católicos felices. Durante el fin de semana conocí a un padre que también era psicólogo, cuyo nombre era el padre Raymond, que había investigado un poco a alguien llamado Grudik. Los resultados lo habían impactado y él me había relatado un poco sobre eso. Gary, sí, él decía cosas como las que ustedes me están diciendo. El padre Ray dijo que Grudik era respetado por Freud y era un verdadero revolucionario. En apariencia, Grudik había llegado a la conclusión de que nuestros cuerpos y cerebros en realidad habían sido creados por la mente, en vez de lo contrario, y la mente, descrita como una fuerza que Grudik llamaba un ello, estaba haciéndolo para su propio interés. Pursa, bastante cerca, querido estudiante. Tienes memoria de elefante. El doctor Grudik llegó a conclusiones correctas, aunque ciertamente él no comprendía el panorama completo de las cosas, como J. Por cierto, al contrario de la mayoría de los apóstoles y de los primeros fundadores del cristianismo, el doctor Grudik
no asumió ni pretendió que lo sabía todo. Solo dijo que él sabía, pero estaba a años a luz por delante de sus sucesores adoradores del cerebro. Es casi innecesario decir que debido al punto de vista de Grundig, el mundo se distanció de él. Lo mencionamos aquí ahora y lo haremos más tarde, simplemente para señalar que siempre ha habido personas brillantes cuyo nivel de observación ha estado mucho más alineado con la verdad que con las ideas del mundo. Gary, mi otra pregunta. ¿Se están apareciendo ante mí en vez de alguien más debido a... Pursa, ya te lo dijimos la última vez, pero la explicación fue demasiado sencilla para ti. Estamos aquí porque es útil para nosotros aparecer ahora mismo. Eso es todo lo que debes saber. Gary, por lo que has dicho, no estoy seguro de mi papel en su aparición. ¿Es mi mente proyectándolos o es solo la suya? Arten, la pregunta está mal planteada, porque solo hay una mente. Eventualmente, la pregunta se convierte en útil, pero hay muchos niveles distintos ilusorios de pensamiento y experiencias resultantes, y regresaremos a ese tema en su momento. Gary, ustedes saben que tengo que preguntarles cuáles dos santos eran. Pursa, sí, y es apenas justo que te lo digamos, pero no vamos a quedarnos ahí. Preferimos pasar nuestras visitas aclarando el papel y las enseñanzas de J en vez de desperdiciar el tiempo tratando de aclarar nuestros propios papeles insignificantes. Deseamos que aprendas y tendrás que confiar en que sabemos bien lo que debemos decirte, con el fin de facilitar ese aprendizaje. Con fines de que quede registrado, yo fui Tomás, por lo general referido como Santo Tomás y autor de parte de ese famoso evangelio. También debes saber que desde ahora que la versión del idioma copto de ese evangelio, descubierta cerca de Nag Hammadi en Egipto, fue una versión derivada que contiene algunas frases que J no dijo y que nunca estuvieron en el original. Hablaré brevemente de este evangelio dentro de poco contigo, pero como dije, no pienso permanecer en ese tema mucho tiempo. En todo caso, nunca pude terminarlo. Habría puesto la parábola del hijo pródigo al final, pero no alcancé porque fui asesinado. Gary, la vida es dura, ¿no? Pursa, es un asunto de interpretación. Por cierto, voy a asumir que eres lo suficientemente sofisticado como para comprender que no es poco común que seamos hombres en unas vidas y mujeres en otras. Gary, puedo llegar a entenderlo. ¿Qué tal tú, Arten? ¿Me vas a decir que fuiste la Virgen María? Arten, no, pero ella era una mujer maravillosa.
Es probable que yo no haya sido lo suficientemente famoso como para impresionarte. Yo era Judas Tadeo, aunque mi nombre de pila era Levaeus y J me cambió el nombre a Judas Tadeo. Yo era humilde y callado y fui un buen alumno. La iglesia me llama San Judas Tadeo y no se me debe confundir con Judas Iscariote. No tuve que hacer mucho para ganarme el distintivo de santo. Algunas personas creen que escribí la epístola de Judas. No fui yo. Formé una secta con Tomás y visité Persia, pero no representé un papel en la novedad del martirio, como algunas personas creen. Solo estuve en el sitio justo, en el momento propicio para ser santo. Gary, eres un vago con suerte. ¿No tienes un trabajo así para mí, Tadeo? Arten, sí, lo estás haciendo ahora mismo. ¿Quieres que te sigamos enseñando? Gary, sí, pero sobre todo porque me he descubierto pensando en Dios de formas distintas desde la última vez que estuvieron aquí. Siento que confío más en Él, como que quizá Él ahora no tiene nada contra mí y no es responsable por ninguno de los problemas y el sufrimiento pasados ni presentes. Arden, muy bien, mi hermano, muy bien. Gary, pero para estar más claros, ¿ustedes no están diciendo que Dios no creó una parte del universo? Ustedes están diciendo que Él no creó nada que tenga que ver con algo del universo y que toda la historia del Génesis es ficticia. ¿Es así? Arten, muy bien. Primero, nos ocuparemos de los asuntos antiguos. No es nuestro propósito menospreciar a nadie, aunque la gente siempre se ofende cuando no compartimos sus creencias. Como ya lo hemos implicado, sencillamente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo con las enseñanzas de los demás. Debería quedar muy claro a todos que uno de los aspectos más importantes del Antiguo Testamento es la ley y el castigo a alguien que no la sigue al pie de la letra. Aunque el verdadero propósito de este ciclo de crimen y castigo no es lo que tú crees, aún así, no tiene nada de malo establecer leyes con la intención de tener una sociedad organizada. Hace 2000 años, Tomás y yo apreciábamos mucho el Antiguo Testamento, pero ya habíamos comenzado a comprender que al igual que en el sistema legal presente, la ley se convertiría eventualmente en un asunto totalmente judicial que no tiene nada que ver con la justicia. Aparte de los pasajes terribles y amenazadores, hay también algunos pasajes hermosos y profundos en el Antiguo Testamento con los cuales estamos de acuerdo hasta el día de hoy. Sin embargo,
Si regresas a la historia de la creación en el Génesis, te encuentras con un problema muy serio con el que las personas sensatas de diferentes creencias han tenido que luchar desde que se escuchó por primera vez esa historia, mucho antes de que fuera puesta por escrito. Y según como dice la historia, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Gary, él escribe sus propias críticas. Arden. Entonces Dios va y crea a Adán y le consigue una novia, Eva. La vida es un paraíso, pero Dios les da una regla. Hagan lo que les dé la gana, niños, diviértanse al máximo, pero no se atrevan a comer de la fruta del árbol del conocimiento que está allí. Y la serpiente hace su asunto. Eva le da un mordisco a la fruta y tienta a Adán para poder culpar a la mujer de todo. Y luego Adán la muerde. Ahora hay que pagar con el infierno. El gran hacedor enojado destierra a Adán y a Eva del paraíso. Incluso le dice a Eva que va a padecer dolores terribles durante el parto para arreglar las cuentas. Eso la hará que aprenda. Pero espera un momento. Si Dios es Dios, ¿no sería perfecto? Y si es perfecto, ¿no lo sabría todo? Incluso los padres modernos saben que la mejor forma de hacer que un hijo haga algo es diciéndole que no puede hacerlo. Entonces, si Dios es Dios y lo sabe todo, ¿qué fue lo que Él hizo ahí? Gary, en apariencia, Dios les tendió una emboscada a sus propios hijos para que fallaran y así tener el placer de castigarlos con saña por un escenario que Él mismo había puesto en marcha. Arden. Así parece, ¿no? Pero Dios haría algo así. Si tuvieras un hijo, ¿le harías eso? ¿Cómo podrías confiar en un Dios así? En la actualidad, habría sido acusado de abuso infantil. Entonces, ¿cuál es la verdad? La respuesta debería ser obvia para cualquiera que esté dispuesto a quitarse las anteojeras. Dios no haría eso. Él no es un idiota. La historia del Génesis es la historia simbólica de la creación del mundo y los cuerpos por la mente inconsciente, por razones que ustedes no están conscientes, pero de las cuales deben hacerse conscientes. Gary. Entonces, a partir de esto y de lo que me han dicho antes, concluyo que J no apoyaba algunas de las ideas prehistóricas del Génesis, así como gran parte del Antiguo Testamento, y estaba en realidad enseñando algo más original que la mayoría de las personas no podían entender y lo sustituían por sus propias creencias. Pursa. Sí, J por lo general ignoraba las escrituras que tenían pocas bases en la verdad.
pero ofrecía la interpretación correcta de las escrituras que tenían una parte de verdad. Él definitivamente no seguía la rutina del fuego del infierno y la condena eterna. Ese era Juan el Bautista. Pero Juan también tuvo sus momentos de calma. Fue él quien dijo: ama a tus enemigos. No J. J no tenía un concepto de enemigo. La gente no comprende que Juan fue mucho más famoso que J cuando ambos vivían. Juan tenía lo que la multitud realmente deseaba. Ese es el camino al éxito en el mundo. No importa cuál sea tu trabajo, oferta y demanda. Puedes tener éxito si tienes lo que la gente desea. No tienes idea de cuán carente de inspiración es que las personas, incluyendo sus líderes espirituales, estén tratando siempre de espiritualizar la abundancia en el mundo. Cuánto éxito o dinero tienes no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritualmente iluminado que seas. Son como manzanas y naranjas. La historia de los peces y los panes pretendía ser simbólica. No ocurrió de verdad. Significaba que hay una forma de que ustedes pueden recibir guía en cuanto a cómo proceder en el mundo, y trataremos ese tema. Pero dejen de espiritualizar el dinero. El dinero y el éxito no tienen nada de malo, pero tampoco tienen nada de espiritual. Y ya que estamos hablando de eso, no escuchen la increíble interpretación que las iglesias le atribuyen a la frase de J, de que debes darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las iglesias usan esa frase para recolectar dinero, pero J no estaba hablando de dinero. Su frase fue: dejad que el César reciba las cosas de este mundo, pues no son nada. Dejad que Dios obtenga sus espíritus, pues lo es todo. Él era un maestro sabio de puro amor y verdad. Muchos piensan que tanto Juan como J eran miembros de los esenios. Es cierto que ambos visitaban a los esenios a veces y eran sus amigos, pero nunca fueron miembros de la secta. Ambos eran viajeros. J eventualmente dejó de congraciar con los esenios. Ellos amaban a Juan porque él respetaba sus leyes y creencias, pero terminaron odiando a J porque no vio la necesidad de inclinarse ante sus reglas preciosas. Muy pocas lágrimas fueron derramadas en Qumrán cuando les llegaron las noticias de la muerte de J. 35 años después, la mayoría de los esenios fueron a Jerusalén en contra de los romanos en la revuelta. Como muchos, ellos lo vieron como el Apocalipsis. Sí sabes, ¿no? Los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad y todo ese cuento absurdo. Fue un desastre total. Al final, los esenios vivieron por la espada y murieron por la espada. Hoy, ustedes tratan de convertirlos a ellos y a los rollos del Mar Muerto en algo especial.
así como tratan de convertir a personas del pasado en grandes maestros espirituales cuando no lo fueron. Eran personas como ustedes. Algunos en tu generación piensan que los mayas se desaparecieron del planeta en un estado de iluminación espiritual. ¿Qué los hace pensar que ellos estaban iluminados? Practicaban el sacrificio humano. ¿Qué tan iluminado crees que es eso? Solo fueron un pueblo como los esenios, como los europeos, como los indios nativoamericanos y como ustedes. Acéptenlo y sigan adelante. Gary, entonces, ¿no debería sentirme muy impresionado por ese libro espiritual antiguo que quiero leer para que me ayude con mi negocio? Ese que habla del arte de la guerra. Pursa, la guerra no es un arte, es psicosis. Pero, ¿por qué no habrían intentado espiritualizarla? Ustedes tratan de espiritualizar todo lo demás. No estoy hablando solo de Sun Tzu, el arte de la guerra. Tendrán que llegar a comprender que no pueden espiritualizar nada que no es espíritu, lo cual quiere decir que no pueden espiritualizar nada en el universo de la forma. Lo único verdaderamente espiritual está fuera de él. Ahí es donde tú en verdad perteneces y a donde eventualmente regresarás. Otro ejemplo de espiritualizar objetos es que ustedes han convertido las selvas tropicales suramericanas en algo romántico, pensando que es uno de los lugares más sagrados de la tierra. Si pudieran observar de forma acelerada lo que ocurre bajo tierra allá, verían que las raíces de los árboles en realidad compiten entre sí por el agua, así como todas las criaturas de la selva tropical luchan por sobrevivir. Gary, mejor dicho, estamos en un mundo de árboles come árboles. Qué triste. Pursa. Todo lo cual nos lleva de regreso a nuestro hermano J y a lo que él nos estaba comunicando. Hay un par de razones muy importantes por las que no podíamos comprender mucho de lo que nos decía. Debes tenerlas en cuenta, porque también evitarán que tú seas capaz de comprender lo que él te está diciendo directamente a ti. Primero que todo, él no le está hablando a alguien más. No hay nadie más. No hay nadie ahí fuera. Pero no es suficiente decir solo eso. Llegarás a experimentarlo. Y cuando lo hagas, será más liberador que cualquier cosa que el mundo pueda brindarte. Pero la razón más importante por la que no podíamos comprender el mensaje de J fue porque tomamos todas las cosas en las que ya creíamos y las impusimos sobre las suyas. La gente siempre lo hace con su espiritualidad. Ahí estaba J tratando de que llegaran a su nivel y ellos seguían tratando de llevarlo al suyo. Nosotros éramos devotos de las antiguas escrituras. Y te puedo decir que no había manera de que pudiéramos ver a J excepto a través del filtro de lo que ya creíamos.
Era cierto que era un Salvador, pero no del tipo que promovía la salvación vicaria. Él deseaba enseñarnos a cada uno a representar nuestra parte en la salvación de nosotros mismos. Cuando Él decía que Él era el camino, la verdad y la vida, quería decir que deberíamos seguir su ejemplo, no creer en Él personalmente. No deberían glorificar su cuerpo. Él no creía en su propio cuerpo. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Ese fue nuestro error, pero no quiere decir que tú también tengas que cometerlo. Hoy en día, muchas personas lo ven a través del Nuevo Testamento o de los lentes de algunas de las cosas que han recogido de la estantería de la nueva era. Pero su mensaje, cuando es comprendido, en verdad no se parece a nada más. Gary, ajá, pero ¿acaso no ha habido siempre gente iluminada espiritualmente como J, que lo llegaron a comprender todo? Pursa, no siempre, pero sí, ha habido otros en algunas épocas, y no siempre provienen del mismo camino espiritual. Esto hace relucir otro tema importante. La religión o espiritualidad en la que alguien cree no determina lo espiritualmente avanzado que sea en función de su conciencia. Hay cristianos que se encuentran entre los más evolucionados y hay cristianos que son unos tontos charlatanes. Esto es cierto en todas las religiones, filosofías y formas espirituales, sin excepciones. Gary, ¿y por qué? Pursa, ¿te gustaría compartir la respuesta a eso, Arten? Arten, ciertamente. La razón es verdadera porque hay 4 actitudes principales de aprendizaje a través de las cuales ustedes pasan durante su regreso a Dios. Todos pasan por las 4, y todo aquel que progresa, ocasional e inesperadamente, salta de regreso entre una y otra. Cada nivel trae consigo diferentes pensamientos y experiencias resultantes, y uno interpreta exactamente la misma escritura de forma distinta, dependiendo de la actitud de aprendizaje en la que se encuentre. El dualismo es la condición de casi todo el universo. La mente cree en el dominio de sujeto y objeto. Conceptualmente, aparece ante aquellos que creen en Dios que hay 2 mundos verdaderos: el mundo de Dios y el mundo del hombre. En el mundo del hombre, tú crees de forma práctica y objetiva que hay en realidad un sujeto, tú, y un objeto, ya sea cualquiera otra cosa. Esta actitud fue muy bien expresada en el modelo de la física newtoniana. Se cree que los objetos que componen el universo humano, los que hasta unos cuantos siglos eran simplemente llamados el mundo, y los que se refieren a todas las formas de manifestaciones, existen como algo aparte de ti y pueden ser manipulados por ti, siendo tú el cuerpo y el cerebro que parece hacerlos funcionar. De hecho,
Ya que estamos hablando de eso, el cuerpo y el cerebro que piensas que eres parecen haber sido originados por el mundo. Como veremos, esta idea es exactamente opuesta. Por necesidad, la actitud hacia Dios que acompaña esta actitud de aprendizaje es que Él está en algún lugar fuera de ti. Estás tú y está Dios, en apariencia separados el uno del otro. Dios, quien es en verdad real, parece distante e ilusorio. El mundo, que en verdad es ilusorio, parece inmediato y real. Por razones que describiremos más tarde, tu mente dividida de su hogar al igual que el hijo pródigo, le ha asignado inconscientemente a Dios las mismas cualidades que posee tu mente en apariencia separada. Por consiguiente, Dios y los mensajes que parecen proceder de Él están en conflicto. Ten en cuenta que la mayoría de esto es inconsciente, es decir, que parece existir ahí fuera en el mundo en vez de en tu mente dividida. Entonces Dios es considerado a la vez misericordioso y colérico. Es amoroso y asesino, dependiendo en apariencia del tipo de ánimo en el que se encuentre. Esta podría ser una buena descripción del conflicto de una mente dualista, pero es difícilmente una descripción de Dios. Es casi innecesario decir que todo esto lleva a rarezas innumerables, incluyendo la extraña noción de que Dios representa algún papel en instruir a las personas a matar a otros con el fin de adquirir ciertas tierras o posesiones, o para traer cierta versión de la justicia o la religión correcta a algunos. La incoherente tragedia de la dualidad es considerada normal por todas las sociedades modernas, las cuales están por sí mismas completamente locas. La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasas a través de tu regreso a Dios es a veces llamada semi-dualismo. Esto podría ser descrito como una forma de dualismo más suave, más bondadoso, porque ciertas ideas verdaderas han comenzado a ser aceptadas por la mente. Una vez más, no importa la religión que tengas, razón por la cual en todas las religiones hay personas muy agradables, bondadosas y relativamente no críticas. Una de las ideas que la mente estaría aceptando en este momento es el sencillo concepto de que Dios es amor. Sin embargo, una simple noción como esta, si se cree en verdad, atraería consigo algunas preguntas muy difíciles. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puedo también ser odio? Si Dios es realmente amor perfecto, ¿puede tener defectos? Si Dios es un creador, ¿podría Él entonces vengarse contra lo que Él mismo ha creado? Una vez que la respuesta a dichas preguntas es claramente vista como
Por supuesto que no. Se abre suavemente una puerta muy grande. En el estado de semi-dualismo, tu mente ha comenzado a perder algunos de sus miedos escondidos, pero terribles, de Dios. Ahora Dios es menos amenazador para ti, como tú mismo nos lo has expresado. Una forma primitiva de perdón se ha enraizado en tu interior. Sigues creyendo que eres un cuerpo, y tanto Dios como el mundo siguen pareciendo estar fuera de ti. Pero ahora sientes que Dios no es la causa de tu situación. Quizá la única persona que siempre estaba ahí cuando las cosas parecían irse por la borda eras tú. El amor perfecto puede ser solamente responsable de lo bueno. Todo lo demás debe provenir de alguna otra parte. Pero, como veremos en nuestra siguiente actitud de aprendizaje, no hay ninguna otra parte.